¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv y como ven, tengo un invitado y tengo el placer y el honor de tener a Lalux. Gracias, Lalux, por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por tu invitación en tu programa y pues muy contento y dispuesto a contestar todas las interrogativas que surjan durante tu programa. Gracias por la invitación. Gracias, Lalux, por haber aceptado. Lalux me lo recomendó mi amiga Corazón María, y como ya me ha recomendado otros invitados, gracias, María. Y empezamos, Lalux, digo, para la gente tal vez que no te conozca, que tú manejas un concepto de predicciones o profecías, una línea de tiempo que sientes que van a suceder ciertas cosas. No sé si nos pudieras, por favor, empezar a platicar cómo se ve esto, si gustas empezar obviamente con el 2025 y me imagino por lo que vi de la información que me mandaste, esta línea se extiende a algunos años más. Así es, Alex. Pues muchísimas gracias nuevamente. Me presento. Mi nombre es Eduardo. Todos me conocen como Lalux. Y pues bueno, Lalux, para empezar sobre tu interrogativa, Alex viene siendo un streamer mexicano, originario de la Ciudad de México, claro. Sin embargo, él desde pequeño, te comento, siempre ha tenido esta inquietud, Alex, de saber qué viene más adelante. Yo desde pequeño, recuerdo cuando tenía 7 años, me llamaban mucho la atención los movimientos telúricos, los temblores sobre todo. Y yo conforme pasó el tiempo, tuve como una epifanía el 19 de septiembre del 2017 en el cual me empezaron como que ya a interesar estos temas, pero ya más a profundidad. Cabe recalcar que yo tengo una licenciatura en negocios internacionales, es decir, yo en ningún momento pensé en tener YouTube, nunca pensé en ser youtuber, ni mucho menos. Todo se fue dando, Alex, y la verdad estoy agradecido de que pues en este tiempo tenga una comunidad que me sigue actualmente y que sabe cómo es mi trabajo. Actualmente ya llevo 5 años como creador de contenido digital y sobre todo haciendo entrevistas pues a muchísimas personas, a quienes conocemos y a lo mejor a quien no se conoce tanto, también mi canal se enfoca en que a lo mejor den un mensaje, pueda llegar a más gente y pues más que nada yo siempre respeto el trabajo de todos. Ahora sí, justo de la línea del tiempo que me comentas, esta línea del tiempo, Alex, mira, es la tercera línea del tiempo que he hecho, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo otras dos. Tengo otras dos que yo he creado conforme ha pasado el tiempo y las entrevistas que yo he tenido, le he añadido información, pero esta que se titula La última línea del tiempo viene siendo como la línea del tiempo más completa, como la más precisa. Es decir, Alex, para que más o menos me entiendas y me entienda tu público también, todos los que estén viendo esto, de todo lo que ustedes han escuchado, a lo mejor del 2012 para acá, de profecías, que erupciones volcánicas, pandemias, sucesos, por ejemplo, en temas de religión, como viene siendo el arrebatamiento o el rapto, todo eso ya viene aquí, ¿vale? Pero, ojo, también dentro de la línea del tiempo, y sí me gustaría comentarlo, yo en ningún momento he como tal fijado fechas, he puesto como tal indicios de acontecimientos que nos marcan el inicio de, y justo para comentártelo, en el inicio de mi línea del tiempo, tengo como base al inicio la reelección de Donald Trump, ¿vale? Cuando esto pasó, que te comento que se cumplió la predicción, muchos invitados por parte de en mi programa también comentaban que la victoria estaba muy enfocada a Kamala Harris, incluso sacaban las cartas del tarot, hacían las tiradas, uno incluso en visiones ya sentían que la energía estaba enfocada a Kamala Harris, pero lo de Donald Trump yo ya lo sabía desde antes con una invitada que tuve, porque siempre les he comentado que la información no es mía, yo solamente soy el investigador y mi trabajo es acomodar estos eventos de acuerdo a las investigaciones e hipótesis que yo voy haciendo, Alex. Entonces, te digo, lo que se cumplió apenas fue la reelección de Estados Unidos de Donald Trump. Y pues ahí para mí me da indicio de que esto se ha estado cumpliendo poco a poco. Y pues bueno, obviamente lo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a pesar de que no era como tal una predicción, porque ya se veía que iba a ser presidenta, también está plasmado dentro de mi línea del tiempo. Y es lo que te puedo comentar respecto a este inicio que tú me comentas de cómo es que puede ir ocurriendo más adelante. Gracias. Y gracias a ti, qué Sí, detallado, te agradezco mucho. Y bueno, yo creo que ahorita nos lo vas a explicar, pero ¿qué implicaciones? Te platico un poquito yo mi sentimiento de sí, Trump. He recibido información de muchos lados. He recibido información de muchos lados acerca de Trump y ok, gente me ha dicho, no sabes de Trump porque yo tengo una connotación no positiva sobre Trump. Para mí él trae un discurso de separación, para mí él trae un discurso de
favorecer a Estados Unidos, obviamente afectando a otros, incluyendo a México. Ujú, Para mí él tiene un discurso de cierta manera de odio, de rechazo, de cómo se expresa ujú. eh, de otras culturas y demás. Digo, hay un video que a mí me impactó mucho, o sea, me quedó grabado de Trump, que estaban saliendo varios padres, como que en el Vaticano, no sé, en el Vaticano, dónde fue, y los que eran de tez blanca los saludaba, y los que eran de tez negra les recogía la mano, o sea, no los saludaba, ¿no? Ujú. Y como yo he tenido experiencia con gente así, que por ser Ok, mexicano, yo soy originario de Italia, y por un tiempo, gracias a tener el pasaporte italiano, trabajé en Europa. Pero pues por mi acento, por explicar que la mayor parte de mi vida la he pasado en México, la gente me considera mexicano. Y hubo gente ok, que no me daba la mano. Por ejemplo, en Finlandia, me acuerdo de una persona, no, me acuerdo una vez me dejó con la mano. Me dijo, no, yo no saludo mexicano. Bueno, muy bien, qué bueno. Entonces, para mí eso, ese tipo de persona, me cuesta pensar que trae un mensaje o una misión, que es lo que he escuchado de Donald Trump. Viene a una misión positiva, ¿no? Entonces, te platico lo que yo he escuchado, a ver si se alinea con lo que tienes. sí, A mí se me dijo que Donald Trump es un arcángel, que está teniendo una reencarnación especial, porque ya los arcángeles no reencarnan, ya es una energía muy elevada, ujú, y el arcángel específicamente Uriel, que viene de una dimensión llamada la dimensión 21, y él se ofreció a venir a este mensaje de unión de la humanidad. Por eso yo no, o algo, no, algo me falta escuchar a ujú, Donald Trump, o no entiendo el mensaje todavía, ¿no? Porque claro, sí, para Estados Unidos, pero con un mensaje de separación, un mensaje bélico, un mensaje agresivo, sí, tal vez Estados Unidos se vea beneficiado, pero aquí se trata de unir al mundo, de unir a la humanidad, ¿no? Esa es la predicción que yo veo, es el futuro. Este nuevo mundo unido, no separado, este nuevo mundo como hermanos, no como enemigos, ¿no? Como amigos, no como enemigos. Entonces, en cuanto a Donald Trump, mucha gente me ha dicho que si viene de las Pleiades, otros que es el arcángel Uriel, que ha estado en naves de las Pleiades, que tiene todo el mensaje de que pronto viene un cambio a la humanidad y todo eso. ujú, Y el otro que te iba a decir en cuanto a la presidenta, no, pues ese sí no traigo mucha información y honestamente, ¿cómo te diré? Siento que es parte de este movimiento también en México, pero ujú. vuelvo a lo mismo, aunque soy apolítico y no tengo afiliaciones políticas y ni me gusta la izquierda ni la derecha ni nada, pues sí siento muy polarizado a México, entonces es el único detalle que pudiera decir ahí sobre eso. Pero si gustas con lo que te acabo de mencionar, ¿qué te parece sobre Donald Trump? A ver, ¿qué es la información que tú tienes, ¿no? Para yo Ujú. enriquecer mi posición porque me cuesta verle el positivismo. No se lo veo al señor. Claro que sí, Alex, con gusto. Y mira, sí, en efecto, aunque tal vez parezca un poquito, pues ahora sí como decirlo, un poco difícil de interpretarlo. Mira, la información que yo sé es la siguiente, ¿vale? Dentro de esta línea del tiempo, ¿por qué es que ya estaba plasmado la reelección de Donald Trump? Yo de esto primero lo había escuchado desde el 2018, que se veía un segundo mandato, y después en el 2019, ya para el 20, donde tuve una entrevista con otra invitada nueva, ella me confirmó lo mismo, de que había una reelección. Y justo antes, que es lo que te comentaba, Tomás, de la reelección de Trump, ¿por qué estaba encaminada entonces la energía a Kamala Harris? Si Kamala es que Harris. sí, iba a decir Hillary, pero bueno. Lo que pasa es que aquí pasan dos cosas. La primera es que Donald Trump viene siendo la única persona, el único individuo, Alex, que no pertenece dentro de la élite, ¿vale? Ahora, esto es muy complejo, Alex, porque nosotros estamos acostumbrados a que el presidente viene siendo el que afecta al pueblo, pero no se dan cuenta o no interpretan que la persona que está en el poder viene siendo como el reflejo de todas las personas que nosotros, toda la energía que emanamos nosotros como personas, al final es la persona el reflejo de lo que nosotros somos realmente, ¿va? Pero más allá de explicarte eso, porque ese es como que otro tema independiente, Donald Trump en efecto viene siendo como la otra moneda, la otra cara de todos los presidentes que están actualmente. Lo que sé, y te voy a platicar algo, dentro de la línea del tiempo, toda esta desestabilización, a pesar de que Donald Trump parece de que no está, pues tal vez actuando correctamente, que a lo mejor, pues ahorita sabemos que hubo muchas deportaciones masivas con respecto a las visas indocumentados, por ahí apenas vi que también estaba en contra, bueno, siendo más que nada
una persona homofóbica para las personas de la comunidad LGTBIQ+, y entre otras cosas, Alex, Donald Trump no es más que nada que no está haciendo estas acciones como tal para afectar la población. Él ahorita lo que yo sé y lo que me han comentado de estas investigaciones que he hecho es que él este año, Alex, para los próximos, lo que le resta del mandato, corrígeme, él termina como por el 2030, 2028, si no mal No, recuerdo. son 4 años. Entró ahorita en el, Ok, ¿cuándo entró? 2025, ¿verdad? El 20 de 2025, enero. Su último día es el 19 de enero del 2029. 2029, Y sí, va a haber gracias. elecciones en noviembre del 2028. Ok, mira, Perdón que te interrumpa, sí, tengo entendido, lo pudieron investigar, que no hay tercer mandato en la Constitución americana, o sea, él no puede reelegirse ya, porque ya es su segundo mandato. ajá, No así estoy es. seguro si son consecutivos, porque no fueron consecutivos los de Trump, hay el mandato de Biden entre los dos mandatos. Lo pudiera investigar, a ver si ahorita que estás platicando me meto tantito a Google cuáles son las restricciones, pero estoy casi seguro que él ya no se puede reelegir. Así es, efectivamente, mira, fíjate que de ese aspecto a lo mejor no tenía conocimiento de que no se podía reelegir, pero justo dentro del mandato de Donald Trump van a pasar, es como el inicio, Alex, como de lo que más fuerte viene para en general. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque justo cuando yo lo plasmé dentro de mi línea del tiempo y está hasta el inicio fue cuando yo me sorprendí más. Y ahora, en efecto, y como te lo comentaba, Donald Trump es el único que no pertenece dentro de la élite porque quieren hacer una desestabilización, perdón, este, en toda América, todo lo que viene siendo otras partes de otros continentes y demás, porque van a implementar un nuevo sistema en el cual ya no se van a regir presidentes. Alex, tú lo estás viendo ya con el avance de la inteligencia artificial. Más adelante vamos a ver un nuevo sistema demandando, aunque suene como loco, pero bueno, es Ujú. más o menos lo que sé para Suena que de película de veas. ciencia ficción. Ajá. Incluso en una entrevista que tuve apenas con un invitado, él me decía que todas las películas que nos han puesto de las de Terminator, no sé si has tenido la oportunidad de verlas, La mayoría, sí, que sí, la sí. mayoría de esas películas, Alex, van a ser proféticas para el mundo. Ahora, yo también luego me pongo a pensar cómo es posible que hay escenarios que han ocurrido en películas que ahorita estamos viendo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Eh, Otro de los invitados que había tenido anteriormente, él me comentó una información bastante impactante, donde decía que él supo que en Estados Unidos hace un par de años, dentro del periodo de un presidente que estuvo en ese periodo, pues mandando el país y demás. No recuerdo en esos momentos el nombre, después te lo comparto, pero el punto es que a él le entregaron una carta, ¿vale? Una carta confidencial en la cual le exigían a él que le fuera diciendo a los productores de cine, a los guionistas, a los escritores de películas de la pantalla grande, Alex, que fueran implementando una serie de acontecimientos a las películas para que cuando nosotros viéramos eso y pudieran llegar a ocurrir escenarios similares, no lo viéramos como algo de ciencia ficción. Es decir, que esto, Alex, de los cines, películas y demás, como queramos llamarlo, y digo porque yo igual, pues soy ser humano, también veo películas, voy al cine, pero todo esto es para tener un control, va más allá de, ¿va? Y precisamente este tipo de escenarios que te comento es lo que vamos a estar viendo más adelante, a lo mejor similitudes a lo de mi línea del tiempo. Mira, te platico, lo de Donald Trump viene siendo como ese inicio de lo que más adelante va a llegar a ocurrir. Lo que sé es que con él no desencadena la tercera guerra, Alex, pero dentro de su mandato lo vamos a estar viendo. Ok, entonces Ujú. y solo quería confirmarte, ya lo revisé ahorita Sí. en Google, no puede reelegirse. Son dos periodos, Ujú. dos términos, se les llama periodos de 4 años máximo, o si eres un Ujú. interinato, un presidente interino, ya solo puede ser presidente una vez más. En el caso de Donald Trump va a tener su mandato 2016-2020, 2024-2028, o mejor dicho, 2017-2021, 2025-2029, y ya. O sea, solo Lo para que sé, aclararlo. gracias, y qué bueno que lo comentas, Digo, a perdón excepción por que cambien la interrumpirte. constitución, que sería algo dramático, porque, Ujú. porque aunque tenga la mayoría republicana y todo, sería algo que no me sorprendería, pero tendrían que hacer ese cambio. Está en la constitución que es Sí, máximo.
dos términos, solo para mencionar. Pero Sí, perdón, es ¿me que sí decías? lo, perfecto, lo dijiste correctamente y de hecho eso es lo que va a hacer más adelante. Su periodo, a lo que tengo entendido, va a extenderlo 2 años más y estos 2 años más no van a ser en vano porque casi cuando él vaya a terminar su periodo, Alex, que me comentas, es cuando ya va a estar posicionándose en camino este nuevo sistema donde todo el continente americano va a ser regido por una sola persona. Lo que yo sé es que es una mujer como güera, y esta mujer va a estar reinando, o bueno, por así decirlo, gobernando todo el continente americano menos Estados Unidos y Argentina. Ok, por ejemplo, inclusive Ajá. Canadá va a ser parte de este, Es o que sea, de mira, este aquí hay dos disputas, porque lo que yo sé es que haz de cuenta que como que todos los países se van a unir, ¿va? Vamos a estar viendo como que, bueno, no sé si puedo decir esto, pero lo voy a decir si con no lo otras quitas, no te palabras. preocupes. Ah, gracias. Bueno, todos los presidentes de los países van a ser como, ¿va? Por circunstancias extrañas, van a ir quitándolos del poder. Y cuando eso vaya pasando, como por así decirlo, como la cabeza más grande del otro país que tiene mejor economía, mejor riqueza, etcétera, es el que va a agarrar ese país, ¿vale? Y así va a suceder con otras partes del mundo. Y al final, cuando ya queden muy pocos, por así decirlo, haz de cuenta, no sé, ¿no? Un ejemplo es un ejemplo, que a lo mejor quiten a Claudia Sheinbaum y Donald Trump va a decir, ah, ok, me agarro a México. Algo así va a pasar, pero con los demás países. Y digo es un ejemplo porque dentro de este sistema no entra Estados Unidos y es precisamente porque al final Donald Trump ya sabía de este proceso, ya sabía que él estaba en contra de, de este sistema de mandato que viene más adelante a regir el mundo, que es un control total. Lo que sé más o menos, Alex, ¿has visto la película de Wall-E, el robot? Híjole, hace mucho. Ajá, haz Pues de salió hace cuenta. unos 10 años, la vi con mis hijos, pero Así ya no es. recuerdo mucho, pero Mira, sí. aunque parezca como de ciencia ficción, el escenario que más o menos entendí que va a ocurrir es sistemático en ese aspecto y así es hacia dónde va encaminada la humanidad. Porque, y justo hay que hablar de la inteligencia artificial, Alex. Yo dentro de mi línea del tiempo y antes de que llegara la inteligencia artificial por ahí del 2019, 20, cuando hice mi primera línea del tiempo, cuando hice yo las investigaciones, confirmé y supe que desde un inicio la inteligencia artificial o la tecnología iba a formar tanto de nuestras vidas que íbamos a ver a la tecnología como si fuera un integrante más de la familia. Y apenas ocurrió un caso, Alex, de una persona que se supo que se casó con una inteligencia artificial. No sé si viste por ahí la noticia. Me lo No la compartió. vi, no me sorprende porque Ajá. pues digo, hay gente que se Entonces, casa con muñecos y todo, entonces sí, 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 y sí. aquí es hacia donde vamos, te digo, sí son varias cosas, sé que a lo mejor no he hablado de otros eventos de mi línea del tiempo, pero ahorita en estos momentos estoy contestando tu interrogativa respecto a Donald Trump y la otra cosa de Claudia Sheinbaum, fíjate, yo la puse desde antes de que ella entrara al poder aquí en mi línea del tiempo, pero no la puse por su mandato, la puse porque hay un sismo que iba a ocurrir casi cuando ella entrara. Yo tenía entendido que iba a ser cuando ganara las elecciones, pero no. Ya conforme fui haciendo entrevistas, perdón, resultó que este sismo que se aproxima en México, sí o sí, Alex, ocurre este año y va a ser durante la madrugada aquí para los mexicanos. Yo estoy en la Ciudad de México y ¿Ciudad de sí, México o no sabes en qué parte de la República? sí, hasta donde tengo entendido, Digo, ya sé que no son en la Ciudad de México, son en Guerrero y todo, pero sí, afectando a la Ciudad de México es que primordialmente. este no viene de costa, Alex, Ok, viene de un lugar seco. Mira, lo que yo sé es que son los siguientes puntos. Puede ser el desierto de los leones, puede ser, eh, me dijeron también, espérame, desierto de los leones, Guadalajara, Tamaulipas o Monterrey, ¿vale? Pero es decir, ujú. viene de aquí, viene del centro, del centro del país, del centro de México, por así decirlo, pero creo que es en la parte como hacia arriba, como hacia el norte, pero entre esos estados. O sea, está Tamaulipas, Monterrey, Guadalajara o el desierto de los Leones, te digo, pero es un lugar seco. Y Perdóname, eso es un poquito alarmante. ¿Por qué? Porque lo que yo sé es que esta escala de este sismo va a llegar a 7.3 y se va a sentir muy fuerte en México. Lo que sé más o menos es que me comentaron que lo vamos a sentir primero muy suavecito y después ya se va a sentir más fuerte. Sin llegar a un extremo de
de caídas, de edificios, no, pero sí va a ser un movimiento telúrico que va a llamar mucho la atención para nosotros. Yo sé que Perdóname tú que te estás en está. Monterrey, pero... No, no, yo sé, no, te quería interrumpir nada Ok, más porque, perdón. perdona mi ignorancia, te iba a Sí, decir, si sí, nos puedes bien. decir dónde es el desierto de los leones, porque no lo ubico. Mira, creo, me parece que está a límites de la Ciudad de México. Ah, ok, ok, esa zona. Sí, pero mira, hasta Ok. donde tengo entendido, creo que ahí está como que hacia el sur. Para mí tiene que ser como a la mitad. Y ahora hay algo importante de mencionarte, Alex. Debajo de la Ciudad de México hay un río corriendo de lava. ¿Por qué? Porque antes en México había un volcán, que en estos momentos no recuerdo el nombre, pero en una de las entrevistas que tuve hace poquito con un gran invitado, eh, que igual es un experto en sismos, en movimientos telúricos y en volcanes, él me platicaba que el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl vienen siendo como los hijitos, me decía él, pero mientras que debajo de la Ciudad de México hay un volcán que está como tal dormido, pero ese volcán es como que él me dijo, es el abuelo de todos los volcanes que están en México y que pues desencadenaron otra vez los volcanes que están alrededor del mundo. Incluso este volcán es todavía más importante que Yellowstone porque es un volcán, uno de los primeros volcanes que emergió hace pues muchísimos años. Y yo siento que ese volcán, por eso es que va a ocurrir este movimiento telúrico debajo del centro de México. Siento que Ok. va más por ahí. Uh-huh. De tus cuatro posibilidades, tú sientes que es la Ciudad de México. Siento que es la Ciudad de México, pero siento que podría ser como más hacia arriba, como por Guadalajara, quizás otro estado, te digo, más allá como por Tamaulipas, más o menos por ahí. Porque hasta donde tengo entendido y lo confirmé en mis entrevistas que tuve con varios invitados, no ven ningún temblor fuerte en costas, que se origine en costas, no. Siempre lo han visto en el centro del país, Ok. en un lugar que es como cálido, que hace mucho calor o que incluso puede ser un desierto. La interrogativa es en qué área podría ser, pero es más o menos una pista de dónde podría ser ese epicentro, Alex. Bueno, me Ah, y perdón, imagino, perdón, no, perdón que te adelante, adelante. interrumpa. No, no, no. Puse a Claudia Sheinbaum dentro de la línea del tiempo de este sismo porque a pesar de que pueda causar un poco de estragos en la Ciudad de México, ella va a estar haciendo un papel muy importante y haciendo una increíble administración, Alex, cuando este sismo ocurra. Va a ayudar de una manera como no tenemos idea, Ok, Claudia. va. Bueno, yo te puedo decir, a tema intuición, Sí, dime. es algo que, digo, no soy yo ningún elevado ni nada, que quede claro, ¿eh? Claro, Pero digamos que tengo un contacto con mi intuición ya desarrollado de años y muy similar mi historia a la tuya, por cierto, de que desde chico sentía que aquí esto no era lo que nos decían claro. y yo me fui más por el tema extraterrestres, ovnis, dimensiones, fue un poquito mi tema. Tuve también como experiencias un poquito fuera experiencias, ¿verdad? Ok, Experiencias estilo sueños lúcidos y así. Eh, pero sí le he dicho a gente que Claudio Sheinbaum me da una resonancia positiva, que no sentía yo con el otro presidente, honestamente. No que me diera negativa el otro, simplemente digamos que ni fu ni fa. Claudia, aunque no sé, no, fíjate que siento que ella no tiene mucha, se me está yendo la palabra, carisma, no tiene mucho carisma. Suena muy apática a veces en sus, pero a mí me da un positivismo de alguna manera, que por ejemplo no me da Trump, o sea, es lo que te digo. claro. Pero yo Trump lo estoy un poquito dejando abierta la posibilidad de que soy yo el que no estoy viendo lo que debo de ver. Como dices tú, una parte importante fuera del sistema, un poquito llevando a este nuevo sistema que viene, no sé, luchando contra él, no sé. Pero volviendo a Claudio Sheinbaum, a mí me da esa... Ujú. Sí veo totalmente lo que me dices, que salga ese líder, porque tal vez el tema de carisma, AMLO, ese sí lo tenía. AMLO es muy Ok, carismático. La gente, los que quieren AMLO lo adoran, o sea, porque él es muy carismático, cae bien y es hasta chistoso y todo. Claudia Sheinbaum es mucho más seria, mucho más aplomada y todo, entonces hasta puede que la estés escuchando y hasta si está largo el discurso, hasta te puedes quedar dormido y todo, porque es ujú. muy metódica y todo, pero sí le veo que pueda ser ese líder en esta tragedia que menciona, definitivamente. Sí, de hecho, qué bueno que mencionas esto, Alex. Bueno, no sé si tienes ahí por ahí la oportunidad de ver la línea del tiempo, pero justo al Sí, inicio hay vamos a algo verlo. importante de mencionar, mira, y esto también es algo que confirmé más adelante, digo, espero no pase, pero te tengo que comentar esto que puede ocurrir. La misma situación con
Donald Trump, pero ahora en México puse, mira, te leo. Claudia Sheinbaum, presidenta temporal, se retira del mandato y AMLO vuelve a estar en el poder. Perdón, estoy Yo viendo sé la que línea. esto ¿Dónde lo tienes eso? hasta el inicio, si le puedes Ah, hacer ya lo vi, zoom, ya le hice zoom, ajá, perdóname, sí, ya lo hasta vi. abajito viene lo de la reelección del Trump, pero casi al inicio, ves que ahí puse elecciones de luto, posible sismo. Eh, Esto te digo, me lo confirmaron más o menos en una entrevista que tuve con otra invitada, que ella le atinaba más o menos 2 años, porque lo que más o menos se veía y salió mucho en múltiples tiradas y con varios tarotistas a los cuales tengo mucha confianza y de hecho, pues también me conocen y saben cómo es manera de trabajar. Ambas le salía incluso que a pesar de que ella está en el poder, no necesariamente era ella la que tomaba las decisiones. AMLO viene siendo como el instructor, como el guía, ahora sí como su maestro, por así decirlo, de Claudia, a pesar de que Claudia evidentemente tiene una posición increíble de tanto físicamente y de autoridadmente. Me encanta cómo se expresa Claudia Sheinbaum. El día de las elecciones no tuve la oportunidad de votar por ella porque tuve mucho trabajo. En esos entonces me encontraba trabajando en el aeropuerto de la Ciudad de México como supervisor alterno, pero sí, en definitiva tenía que comentarte esto, Alex, porque después de que, te digo, se retira ella, entra AMLO como que un periodo pequeño y después ahí termina y entra un nuevo presidente, pero este presidente, te voy a decir algo, hay una particularidad de él que viene siendo como un presidente católico, es lo que sé. Haz de cuenta, cuando el presidente da y dice viva México, así va a decir lo mismo, pero va a decir viva Cristo Rey, viva Cristo, es lo que más o menos este presidente va a decir. Pero cuando eso suceda, Alex, ya va a estar Latinoamérica adoptando el nuevo socialismo religioso. Y esto tiene un poco que ver o está de la mano con el nuevo sistema de orden mundial que va a dominar todo el continente americano, menos Argentina y por supuesto Estados Unidos. ¿Alguna razón por la que Estados Unidos lo puedo entender y por lo que me explicas es el Sí, efecto de Trump? ¿Argentina es por el presidente este que tienen? ¿Será? no, ¿Cómo? no. Mira, como te digo, los presidentes, todos, la mayoría vienen siendo impuestos por la élite, ¿va? Claro. Puede ser que a Ujú. lo mejor nosotros votemos por él, que es el más ad hoc, pero no, al final del día, los que eligen realmente son el gobierno que está atrás de nuestro gobierno que nosotros vemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo hicieron una vez, Donald Trump ya tenía que ser sí o sí reelecto, incluso yo ya lo sabía, dentro de la línea del tiempo estaba plasmado, pero cuando no ganó es porque ahí la élite intervinió y dijo, a ver, no, espérate, yo sé que a lo mejor hay cosas que sí, sí o sí se tienen que cumplir, Alex, hay otras que a lo mejor no se van a cumplir de mi línea del tiempo y sí, soy honesto, a lo mejor hay muchas cosas que de aquí no se van a cumplir, pero ¿por qué te comento esto? Porque después de que Donald Trump no ganó, ahorita volvió a ser presidente y eso me da a mí hincapié de que lamentablemente hay cosas que sí están destinadas a cumplirse y regresando a Argentina, si puedes irte un poquito más adelante, donde dice, antes donde dice caída del meteorito, dice, nuevo orden mundial, Argentina se vuelve primera potencia, y Estados Unidos son libres, ¿vale? Esos dos países no entran, porque aquí ya empieza la moneda global, fin de las clases sociales, tercer secreto de Fátima, religión de oscuridad, el anticristo en una forma de mujer, una mujer rubia, el falso profeta, el antipapa, resurrección de muertos con demonios, más y la inteligencia artificial amenaza al ser humano al programar una nave extraterrestre para que impacte a la Tierra. Y al final dice protección satelital, detección, perdón, satelital, persecución, bueno, ahí ya te dije como que más eventos, pero ¿Esto tiene sí, algún año o rango de años? no, 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 no. para esto todavía falta. Mira, lo que puedo decirte que viene un poquito más adelante, tú lo vamos a estar viendo. ¿Quieres que te hable de esa política dentro de No, mi en lo que línea de tú tiempo? gustes, tú eres el invitado, lo que te Gracias. sientas que sea más importante, me imagino que como tú dices, y hay que aclarárselo al público porque Sí,
porque en este tipo de conversaciones, pues como que todo el mundo, a veces somos literales, ¿no? Entonces, oye, pues esto no Sí, se cumplió y Trump no entró en el 2020, como empiezan a hacerlo así. Yo te platico hacerlo porque así. acabo de ver algo en tu línea de tiempo que se me hace Gracias. interesante y es un tema que sí, en su momento me arropó, me succionó, el tema Nibiru. Pero Ah, sí, ok. yo lo seguí hace unos 8 años más o menos. De hecho, tuve contacto con uno de los investigadores más fuertes, digo, tema de videos y fotografías muy impactantes del tema Nibiru. Y ahí siento que lo que le pegó al tema Nibiru es que le ponían fechas y las posponían, ¿no? Entonces, Ujú. porque calculaban supuestamente retornos y cosas así, y me tocó fechas como 2018, 2019, 2021. Sí, La verdad, te voy a ser honesto, luego el tema no es de que me dejó de apasionar, sino yo me moví a otros temas y le perdí honestamente el interés. Aparte, pues como tú sabes y tú mismo lo acabas de decir, hay mucho trabajo que hacer, yo también tengo un trabajo, entonces hay un claro. límite de tiempo de los temas que uno puede investigar, pero sí es un tema que todavía tengo algo fresco de esta predicción muy interesante de que ya es, una, totalmente convencido de que ya ha pasado por aquí. También siento yo que Nibiru no es un asteroide, es una nave espacial, por cómo se comporta. Son Ujú. investigaciones que yo también me he juntado con otra gente y todo llegamos a esa conclusión por su manera errática que viaja por el espacio. Eso es muy complicado, que hay un control ahí y entonces tal vez no impacta, sino se Ujú. acerca a los planetas y genera impactos gravitacionales y otros tipo, como ¿te gustan las guerras de las galaxias, las originales? La- ¿Qué crees? Casi no. De hecho, nunca tuve la oportunidad de verlas, ok, bueno, pero pues me había platico. una base espacial que Sí, era como una luna, que era así ok. redonda y todo. Bueno, haz de cuenta, eso para mí es lo que hablas de que nos ponen cosas en películas. Yo después de años relacioné que ese era Nibiru, o sea, que así se comporta Wow. Nibiru. Parece un planeta, se puede confundir con una luna o un planeta porque aparentemente es bastante grande, aunque bastante denso, por eso tiene una fuerza gravitacional muy fuerte. Pero todo esto, digamos, va viajando por el espacio a gusto. Le llaman que tiene, ¿cómo se le dice? Que tiene ciclos erráticos o así como, o sea, de elipse y todo. No, es que viaja a donde quiere viajar porque es una nave espacial más que un planeta. Pero bueno, perdón, es que lo vi en la línea, discúlpame que me No, desvío, pero adelante, adelante. platícanos de lo que tú nos gustes platicar. Claro que sí, mira, referente a Nibiru, qué bueno que tocas ese tema porque justo está en mi línea del tiempo, como lo comentas, Alex. Al ladito de Argentina, justo donde Ujú, dice caída del meteorito, ahí puse a Nibiru porque Nibiru viene siendo, Alex, el mismo que le llaman Planeta X, ujú. Planeta Hercolobus, y Nibiru es el mismo, ¿vale? Nada más que lo interpretan de una manera distinta. ¿Por qué, Alex, hay muchos que anuncian fechas y que dicen que en el 2020 y tantos, que en el 2018, que en el 2019? Algo importante de mencionar y de recalcar es que ningún contacto sabio o bueno, por así decirlo, que provenga de luz, nunca, nunca te va a hablar de fechas. En un video donde alguien se atreva a colocar una fecha o decir que en tal día, e incluso mencionando casi, casi hora y lugar, y no, o sea, eso no existe. Me lo han dicho incluso repetidamente en entrevistas. Los ángeles y seres de luz, guías espirituales, como les quieran llamar, no dan fechas. ¿Por qué? Porque el tiempo afuera del planeta como tal no existe el tiempo, todo es paralelo, ¿vale? El tiempo como tal entre comillas, existe dentro de nosotros. ¿Y por qué te digo entre comillas? Antes de hablarte de Nibiru, quiero decirte algo. Hay otra cosa que ahí, por si lo puedes ver en la línea del tiempo, Alex, donde dice cielo rojo en la Ciudad de México, hasta abajito dice, la NASA revela la verdad, ¿vale? Y dice suicidios masivos. Lo que yo sé es que dentro de este planeta, Alex, nada entra ni nada sale. ¿Qué quiere decir? Al principio yo pensaba que esto era como una fantasía, que esto era una mentira, pero ya después cuando empecé a ver la confirmación, Alex, en videos en Telegram y videos que me mandaban mis seguidores de cómo la NASA hacía las grabaciones en fondos de pantalla verde, es decir, en fondos de, ¿cómo se llama? Las pantallas, green screen, algo así. Sí, que tienes un fondo falso, ya no, Ajá, es eso. sí. Ajá.
Fue ahí cuando confirmé esto de que efectivamente lo que me habían comentado era verdad. Y esto lo vamos a ver más adelante, ya faltan algunos años, Alex, pero va a llegar un momento en el que van a estar los enfermedad que se va a estar desatando. No existe, pero si tú la buscas en esos momentos en redes sociales, te aparece como que va a venir más adelante, que aún desconoce, más letales y peligrosas que podría amenazar al ser humano. En una de mis investigaciones que hice, logramos descubrir siendo sangrado de ojos, nariz y boca, entre otras cosas que van a estar ocurriendo dentro del cuerpo del ser humano. Al mismo tiempo van a estar ocurriendo las famosas explosiones solares y las noticias estarán informando de un supuesto impacto de asteroide que va a ocurrir en los próximos 2 años aproximadamente. Y es ahí cuando la NASA va a estar revelando la verdad de que todo esto, de que el hombre pisó la Tierra, que ¿y por qué es falso, Alex? Yo he hablado mucho, incluso aquí está en la línea del tiempo, al final, si quieres ubicarlo, hasta el último dice 5D, el cambio de era. 3 días de oscuridad. Todos estos cambios nosotros estamos vibrando, y a lo mejor lo has escuchado tú, Alex, estamos vibrando en tercera dimensión. Estos cambios nos están orillando o van a ocurrir para precisamente elevar la frecuencia del ser humano, empezar a despegarse de todo lo material, empezar a tener un despertar de conciencia, porque ojo, no es lo mismo el despertar espiritual y el despertar de conciencia, son cosas totalmente diferentes. Y justo antes de que pasemos, por así decirlo, a ese cambio de quinta dimensión, que no todos vamos a ir, Alex, lamentablemente, solamente como el 20% de toda la humanidad va a poder acceder a esa quinta dimensión, el resto va a ser llevado, por así decirlo, a un planeta o a una dimensión, como queramos llamarle, de tercera dimensión que es igual a pero sin animales, porque no aprendimos, en teoría, a respetar la vida animal. Ahora, ¿por qué te comento en la carne, Alex, que va a hacer que se relativamente fuerte, muy feo en la carne, que va a parar la distribución tanto de pollo, pescado y carne? Es decir, lo queramos o no, la carne nos la van a quitar de nuestra dieta, ¿va? Y esto no tiene que ver con la élite, ¿eh? Tiene que ver con el progreso hacia la quinta dimensión, porque si no nos la quitan y vivimos todos estos eventos que te estoy comentando, eh, en teoría, digamos que nuestras almas, por así decirlo, no serían rescatadas o no seríamos como protegidos para la nueva dimensión. Es decir, nuestra vibración aún bajaría todavía más, para que me entiendas. Y ¿por qué te comento esto de la carne? Porque más adelante, para que ocurra este cambio de dimensión, va a haber un avistamiento ovni masivo a nivel mundial en distintas capitales del mundo. Algunos lo llaman el arrebatamiento, Alex, pero el arrebatamiento como tal no viene siendo más que una especie en la cual vas a estar como protegido de cierta manera en lo que ocurren los sucesos más fuertes, ¿vale? Y en las naves vas a estar en un periodo de incubación, vas a estar dormido. Yo sé que a lo mejor parece de ciencia ficción esto que te estoy comentando, No, no, pero no. estas naves, incluso cuando el cuerpo humano se va a elevar a la nave, por así decirlo, inmediatamente vas a percibir el olor como a flores, como a rosas, como a naturaleza. Es lo que es más o menos que huele dentro de la nave. Y no porque yo te lo diga, toda esta información ni siquiera es mía. Todo esto, Alex, ha sido de horas y horas de investigación, de entrevistas que he hecho con varios invitados, y porque a lo mejor me van a interrogar muchos en la parte de la cuestión de las carnes, ¿no? Yo también como carnes, Alex, yo también soy un ser humano que, como cualquier otro, pues come de todo, ¿no? Pero lo que yo sé es que mientras no respetemos el libre albedrío de la vida en todo su sentido, todo lo que tenga ojos, nariz y boca, se tiene que aprender a respetar, ¿vale? Aunque sea el animalito más pequeño, también. Y ahora por ahí unos dijeron, pero ¿qué pasa con los animales que se comen otros animales, no? Porque ellos como tal no tienen como tal una conciencia, pero a lo mejor tienen un sentimiento dentro de ellos mismos. Y lo vemos en los perros. Un perrito nunca te va a negar, él no conoce lo que es el odio, él no conoce lo que es el rencor. Un perro, como mascota tuyo, como quieran decirle, siempre te va a seguir. Por eso es que dicen, y me lo han comentado, que
nunca abandones a un perro si es de tu familia, porque él siempre va a pensar que vas a regresar o que vas a regresar por él. Ahí ya me salió un poquito de tema, pero tenía que mencionarte esto de los animales, porque yo incluso ya van 2 veces, Alex, te comento que he intentado dejar las carnes y no me ha funcionado, pero en varios invitados que he tenido me han dicho que sí o sí, eh, a mí me ven dejando la proteína animal, porque más adelante también voy a ayudar a este proceso para la quinta dimensión, y no solo por mí, sino para ayudar a otras personas. Bueno, no sé Eh, si tienes alguna interrogativa hasta el momento de no, esto. me gustaría, no, no, está totalmente validado. De esto sí, Dime. sí sé un poquito más de lo que acabas de mencionar. Eh, digamos que no hablo mucho de él en mi canal, porque hablaba mucho hace un año o dos. Ok. Lo dejé de hacer un poco porque lo empecé a manejar más de que dejemos atrás el odio, la ira, la separación, o sea, esto que Ujú. nos acerca a ese nivel de vibración, de frecuencia, de conciencia, lo que le quieras llamar, Así y que es. nos acerque a esta situación que estoy seguro que viene. Yo estoy segurísimo que esto viene. Viene un nuevo mundo, ¿no? Ujú. Sobre lo del 20% y 80% que no, así había escuchado. También había escuchado que es posible que todos nos vayamos de este planeta, porque siento que el planeta Tierra, un planeta paraíso, Ujú. no, no estaba en el plan que tuviera un ser consciente como el humano. Y exactamente por eso la naturaleza es tan hermosa, porque se comen entre ellos y todo, pero no se hacen Ujú. líos, no hay odio, no hay rencor, no Ujú. hay, oye, yo por qué me comes, yo por qué tú estás más grande, yo más chico, o sea, no hay líos entre ellos, es Así es. una simbiosis total, entienden su lugar en el sistema, ¿no? El humano siempre quiere fregar, seamos honestos, somos unos Ujú. parásitos, ¿no? Y, Se trata perdón que te de... interrumpa, Alex, perdón que te interrumpa. Se me olvidó decirte eso que estás comentando. Lo de los animales, de por qué se comen a otros animales, es porque ellos desarrollaron esos mecanismos de defensa, porque el mismo ser humano los empezó a precisamente a domesticar, a comer, a ingerir. Por eso es que a lo mejor la araña tiene colmillos o la serpiente tiene veneno, pero en un inicio los animales no tenían nada de eso, no tenían esas defensas que ahora tienen, pero simplemente, como tú lo comentas, fue porque el ser humano los fue adoctrinando a consumirlos. Así Gracias. es. No, gracias a ti. Entonces, no, eso, te digo, he escuchado varias vertientes. Una es que Ujú. posiblemente todos nos vayamos a otros planetas, pero el nivel de frecuencia y dimensión va a estar ajustado al ser. El universo es hermoso en sus procesos y es Así es. justísimo, ¿verdad? Y entonces, si tú tienes una baja frecuencia, que eso no te hace malo y bueno, porque malo y bueno son palabras, o sea, no son palabras que vienen del ego y que nos gusta, porque el ego obviamente nos quiere hacer bueno, ¿no? O sea, no es que Así hay es. malo y bueno y tú eres bueno. O sea, no, no hay bueno y bueno, hay alguien que esté en una frecuencia baja, se va a ir a un país, a un planeta de esas frecuencias, ¿no? Así como hay frecuencias inferiores a estas, hay dimensiones inferiores a la Tierra, que son Claro. dimensiones que se pudiera en las religiones expresar como el infierno o las Ujú. densidades demónicas y oscuras y todo. No, es que ahí estás. Y hay Claro. entidades que por medio de sus acciones, intenciones y todo lo que han generado, pues ahí están, es su lugar, ¿no? Entonces, lo que yo he escuchado es eso, que es posible que todos nos vayamos, nos vamos a ir a donde nos corresponde. Ujú. Así es. Otra que he escuchado es que no, que la Tierra asciende a las 5D, se queda aquí, como dices tú, quien se tenga que quedar. O digo, otra versión que he escuchado es que se hace se parte la Tierra y hay dos dimensiones, 3D y 5D, y entonces, Ujú. como los de las 3D vayan evolucionando y creciendo, van a saltar a la frecuencia 5D, o sea, como, como una doble Tierra, haz de cuenta, doble línea de tiempo, doble dimensión, o sea, que vamos a estar así como ahorita que también las hay, por eso hay fantasmas y ese tipo de cosas, porque están aquí en este mismo plano, pero están en otra dimensión, por eso no, y cuando cruzan es cuando se dan estas situaciones. Entonces, todo esto que mencionaste solo te lo quería aclarar que es Sí. algo que a mí me fascina y que sí estoy muy de acuerdo contigo y que sí he escuchado Gracias, Alex. muchas vertientes. Yo la verdad es que quiero pensar que todavía existe la posibilidad de que toda la humanidad evolucione y entonces vaya a la 5D. La que me han dicho es que inicialmente tal vez sea el 20%, pero luego no descarta el otro 80% Ujú. que crezcan y salten de dimensión, ¿verdad? Ujú. Entonces, o sea, como que no se pierde la posibilidad. Ujú. Sobre la carne, totalmente de acuerdo. Yo también como carne, pero yo invitaría, de hecho, cuando he platicado de eso es no se forcen. Yo tengo una amiga que a ella le sucedió una historia así, pero estaban en un restaurante de carne argentino. A ella le Guau. gustaba la carne. No digo encantar, pero comía carne, pues.
y de repente se empieza a sentir muy mal, tiene que devolver el estómago en el baño, en el restaurante, y no ha vuelto Ujú, a probar carne y no la puede tolerar. Eso para mí me dice que es una cuestión vibracional. O sea, ujú, que ya alcanzó ella el nivel de conciencia, el nivel de entender que exactamente no está bien comer carne. Pero si lo hacemos desde una cuestión mental o una cuestión acerca del ego, de decir, no, a mí me conviene no comer carne, o para yo alcanzar este nivel de conciencia tengo que dejar la carne, no, la tengo que dejar sentir, no pensar, sentir, o sea, que alcance eso. Para mí, nos va a ir sucediendo a todos. Yo de cierta manera estoy preparado, a mí me sigue gustando la carne, pero sé que un día voy a probar un pedazo de carne y va a ser, no, esto no está bien, tal vez lo voy a devolver y sí, no voy a volver a probar la carne. He sabido de varias historias similares de gente que dice, ya no como carne, no porque quiero ser vegano, no porque los ujú, animales sufren, no, simplemente ya no puedo. A mí lo que me pasó exclusivamente fue con la carne de puerco, perdón, de cerdo, puerco, como se diga, ¿no? ¿Cómo se llama la carne? Ah, sí, de cerdo, pues aquí como la conocemos en México. A mí me pasó eso. Yo ya la dejé atrás, llamémosla así, pero, pero no me ha pasado con la carne bovina, ¿no? O otras proteínas, porque también no es exclusivamente las vacas y así, sino también ujú. pollos, pescados y todo este tipo de cosas. O sea, prácticamente adoptar una dieta completamente vegetal. Ok, Entonces, otras situaciones, lo necesito decir, es yo también he cuestionado, es bueno, ¿y las plantas qué? Porque ellos, no por el hecho que no se muevan, que no griten, que no expresen dolor, no significa que cuando tú arrancas un tomate, el tomate se le acabó la vida. Y también, pues de cierta manera, hay algo así. Y lo que a mí se me dijo es que hay unas especies de vegetales muy grandes, como unas legumbres enormes, que en un futuro, en la quinta dimensión, ese va a ser el alimento, porque esos vegetales son ujú, expresamente se han ofrecido como alimento. Entonces, que debamos inclusive dejar en paz los tomates, los plátanos, las manzanas, los vamos a dejar en paz y nos vamos a enfocar exclusivamente con esto en lo que seguimos elevando nuestra frecuencia para luego, como civilizaciones avanzadas de séptima dimensión y otras, ya no comen, ya viven de la energía del universo. O sea, ya no hay comida, porque luego inclusive es la preparación en la octava dimensión para dejar el cuerpo. Ya en la octava dimensión el cuerpo, en la séptima es opcional y en la octava ya no el cuerpo, ya eres energía pura, porque ya te estás alimentando de energía pura. O sea, para allá vamos, un poquito me ujú. adelanté, pero el proceso de dejar la carne, yo lo veo más que un proceso mental o electivo, va a ser un proceso vibracional. O sea, te vas a sentir rechazado a la carne. Y si Sí, estás en un lugar que la gente está comiendo carne, no vas a estar muy contento. O sea, no que les digan, no coman, no, no, cada quien lo tiene que experimentar. Entonces, yo simplemente estoy atento al proceso, pero sigo comiendo carne, no necesariamente mucha, poca. Yo realmente ya tiene años que me sigo, lo que mi cuerpo me dice, si se me antoja un chocolate, o no, pues es lo que mi cuerpo me está pidiendo, ¿no? Igual me claro. falta magnesio, y si se me antoja un plátano, igual me falta potasio. O sea, así lo veo, ¿no? Entonces, el día que mi cuerpo me diga no más carne, pues no más carne, no hay líos. O sea, entonces, perdón que me extendí mucho. No, no, Una no, disculpa. no, está bien. De hecho, qué bueno que lo comentas porque aquí hay varias cosas que hay justo que aclarar, Alex. Sí, como lo comentas de inicio, de que pues todos vamos para allá, para la quinta D, sí, pero no todos van a la quinta D. Como te comento, la mayoría, o sea, por así decirlo, los que no definitivamente no dejamos la carne a tiempo, te digo, aún así nos la van a quitar. ¿Por qué? Porque las naves no aceptan muerte en el cuerpo, es decir, no soportan la energía. Y ahora, aquí vuelvo otra vez a lo del planeta, de la NASA, que va a estar revelando de que nada sale y nada entra. ¿Por qué? Porque estas naves, te digo, como provienen de afuera, lo que más o menos platiqué, de hecho, con Maem, a quien le mando un saludo también, lo que más o menos comentaba con ella y ella me platicaba es que justo cuando vamos entrando, cuando va entrando una nave o alguien a interferir, a ayudar a un ser humano, a ellos les cuesta demasiado trabajo, Alex, demasiado trabajo porque la vibración que tenemos aquí es muy distinta a la que está saliendo de este planeta. Porque incluso cuando realmente sales del planeta,
el sol ni siquiera es amarillo o blanco. Cuando ya va saliendo, se va convirtiendo en color azul. Es lo que me va diciendo, como un azul turquesa, un azul como azul rey más o menos. Esa es una. Otra, sí, definitivamente es ya cuando vas saliendo, pero justo antes de salir, ni siquiera puedes salir. Hay como una barrera que impide que el artefacto del ser humano esté funcionando afuera. ¿Por qué crees que los famosos, por así decirlo, el límite nada más, para que me entiendan, y me entiendas tú también, Alex, el límite nada más son los satélites? Es decir, ya un poco más allá del satélite ya no se puede salir, ya está, es como, no sé cómo explicarlo, es como si fuera, Alex, Como si hubiera un una energía en la cual. domo, como si hubiera un domo, una protección, una Ándale, cosa así. ajá, pero no es como tal un domo de que Sí, sí, no, no es tocas. Es físico, no es más bien físico. como que algo como que te frena, Ujú. como que no te puedes mover, más o menos es ese tipo de energía de que ya no puedes pasar allá, ya hay un límite de barrera en la cual ninguna nave, ningún artefacto que venga del planeta Tierra puede salir. Únicamente es de la parte externa hacia adentro. Y ahora me van a preguntar o me vas a preguntar, pero ¿qué pasa si esa frecuencia o alguien externo entra? ¿A poco va a poder salir, no? Ya se contaminó, si lo vemos de otra forma. Lo que yo sé es que las pocas veces que han intervenido, esas personas o seres espirituales o seres de otros ángulos vibracionales, ellos, los que han intervenido, ya se quedan aquí. Ya no salen, pero no crean que están públicos, no. Están en algunas bases debajo de la tierra o en algunas bases, pues por así decirlo, secretas que a lo mejor el ser humano no tiene la capacidad de visualizar, pero ellos sí, hay muchos que están aquí. Y te lo puedo confirmar porque dentro de la línea del tiempo, si vamos otra vez al inicio, casi casi donde está Claudia Sheinbaum, dice en color morado, conferencia alien, seres con túnicas largas. Haz de cuenta que va a haber una especie como cuando el Papa se une en el Vaticano, Alex. Algo así va a Ujú. ocurrir más adelante, muy pronto, en la cual van a estar dando dos seres que provienen de otras vibraciones altas, por así decirlo, otros planetas, y estas personas van a ser las encargadas en empezar a decir nuevas indicaciones de lo que vamos a tener que hacer, que algunas más o menos vienen relacionadas a lo que ya hablamos tú y yo, de las carnes, de la frecuencia del amor. Otra cosa también importante que me comentabas tú, de que sí o sí el ser humano algún momento la va a tener que rechazar y yo me incluyo también. Por el momento sí también llevo a comer la carne, por el momento, y no solo es la carne, Alex, también es importante ir disminuyendo el consumo excesivo de azúcar que está en el cuerpo y todo lo que viene siendo grasas procesadas, grasas trans, entre otras. Yo ahorita por el momento ya llevo aproximadamente 6 meses de no ingerir azúcar. Mi cuerpo ya la eliminó. De vez en cuando sí, no te miento. De repente sí me llevo a comer un pequeño chocolate, pero es esporádicamente. Lo llevo a hacer a lo mejor cada 2 semanas y en pequeña proporción. Y eso por a lo mejor como para calmar ese antojo, ¿no? Pero en definitivamente sí, la alimentación va a cambiar bastante en ese aspecto, Alex. Ah, y otra cosa, lo de la quinta dimensión, sí concuerdo en muchas cosas contigo, porque mira, lo que sé es que van a pasar varias cosas. La primera es que cuando los que lleguen a esa dimensión, o los que lleguemos, porque digo, pues a mí me encantaría vivir esa experiencia, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta, si les quitan la carne cuando ya pararon la distribución, es señal de que definitivamente no van a la quinta dimensión porque se las quitaron antes. Cuando se las quiten es porque es una desintoxicación para poder subir a esa nave y esa nave luego los traslada a una tercera dimensión que es como similar, pero es un planeta más triste porque me comentaban en una de las entrevistas que tuve que ahí en las mañanas al amanecer no se escuchan los pajaritos que cantan, cosas así, es un lugar más apagado. Pero en la quinta dimensión, ojo, en la quinta dimensión tampoco va a haber animales, según hasta donde sé. Vamos a respirar ya no por la nariz, va a ser por la cabeza, por la mente. Y luego yo a veces si te pones a pensar más o menos cómo podría ser, el simple hecho de respirar, cuando inhalamos sientes como la sensación agradable, ¿no? De cómo entra el oxígeno mediante las fosas nasales, pero ahora imagínatelo, pero que fuera de la parte de tu cabeza. O sea, imagina todo el oxígeno que estaría entrando en tu cuerpo ya va a ser por la cabeza. Otra cosa es que ya tu cuerpo ya no va a ser como tal físico, ya va a ser un cuerpo como de luz. ¿Por qué? Porque en la parte de la superficie del suelo ya no va nadie a pisar,
va a ser todo como flotar, vas a estar como flotando y vas a poder, por ejemplo, si hay alguien de aquí a 5 calles, vas a poder dar o trasladarte de un punto a otro. Va a ser como una especie como de saltar, a lo mejor esto suena extraño, Alex, pero es No, más o menos lo que sé de la quinta dimensión. Vas a poder como saltar o trasladarte o dar pasos agigantados de un lugar a otro y ya no vas a tener que usar redes sociales ni nada de eso para comunicarte con una persona. Tú automáticamente, por el mismo estado de frecuencia que ya vas a estar teniendo en ese momento, vas a poder teletransportarte de un lugar, de un extremo del planeta a otro, ¿va? Y también los que nos van a estar adoctrinando, que viene siendo, te voy a comentar aquí, al final de la línea del tiempo dice, segunda venida de Cristo, la mujer negra o la mujer de piel oscura, millones de estrellas al amanecer, la resurrección de los muertos, religión de naturaleza, nuevos aprendizajes, sin animales ni enfermedades, nadie envejece, todos somos jóvenes ahí, también todos somos muy delgados porque en cuanto nos suban a las naves, lo que tengo entendido es que vamos a tener la conexión o el asesoramiento a estas camas LED, unas camas LED en donde tú te acuestas y si tienes alguna enfermedad, te la van a curar. Si tienes alguna parte de tu cuerpo que te falta, una mano, una pierna, también te lo va a curar. Y hay una tercera cama, pero esa aún no sé a qué o qué función va a tener. Pero esas camas LED ya están listas justo para este nuevo cambio de dimensión. No va a haber maldad, te digo, en esta dimensión. Tampoco te va a dar sueño, ni como tal te va a dar hambre. Y lo que justo, lo que tú comentas es cierto, lo único que va a ser comestible es como unas hierbas, pero ya no va a existir el plátano, ni la lechuga, ni eso. Va a ser otro tipo de vegetación y todo es color verde, es decir, lo que vamos a estar ingiriendo son como hierbas verdes o algo que tenga que ver relacionado a eso. No sé cómo va a estar la cosa, pero en ese cambio de era, México va a seguir siendo México, pero ahora va a ser con J. No sé si es J de Jesucristo, pero ahí hay como que un mensaje bíblico que vamos a descubrir más adelante. ah, mira qué interesante. Eso honestamente jamás lo había escuchado. Sí. Ah, y perdón Digo, que sí, que no, te no, interrumpa de no, nuevo. no, Lo dale, de la dale. mujer negra, ¿por qué te lo comenté? Porque nos van a estar adoctrinando. Esta mujer viene siendo como de la quinta dimensión y ella es como la que va a gobernar todo este planeta, pero no es como, ¿cómo te explico? No la vamos a ver como una presidenta o alguien que nos manda, no. La vamos a ver como una maestra ancestral. Y ella nos va a estar adoctrinando en cosas, por ejemplo, a lo mejor como la película de Matilda, de que mueven los ojos con las cosas, ese tipo de acciones también lo vamos a estar haciendo en la quinta dimensión. Sí, yo también así lo veo como un ejemplo, como más que un líder, todo esto se siente que se va a desmoronar. Yo, de hecho, Ujú. al final de todos los videos, tengo un video de salida, 2 minutos. Son recomendaciones de la vida diaria, o etcétera, pero habla mucho de lo que has hablado tú, especialmente ahorita en los últimos 15, 20 minutos. Y hablo, por ejemplo, de las jerarquías, cómo las jerarquías van a ir desapareciendo, ¿no? Y Así es. entonces, ¿por qué las jerarquías van a desaparecer? Porque nosotros vamos a crecer también y vamos a dejar de ser chiquitos, ¿no? Y decir, es que ocupo un gobierno. No, no ocupas un gobierno. Es que ocupo un sistema X. No, no lo ocupas. O Ujú. sea, y en ese descubrimiento, en ese crecimiento, en esa evolución de conciencia, es donde se va a dar. Entonces, no había escuchado esto que dices de la mujer negra, o sea, sí había escuchado que iba a haber como ancianos, como se dice que hay en otras civilizaciones, que hay gente más experimentada y todo, pero que no imponen, no son el guanaguana o no es así estarles haciendo adoración, ni mucho Ujú. menos, ni van a estar apuntando dedos, ni los van a estar sirviendo. Sí. Simplemente van a ser como un ejemplo, como una guía, guías, así los famosos Ujú. guías, ¿no? Palabras que se escuchan mucho, guías espirituales eh, que nos van a un poquito ir llevando por ahí, pero muy diferente, como dices tú, ¿no? Muy importante este tema porque he escuchado tanto de esto de la quinta dimensión de gente que piensa que, pues, que es este mundo diferente nada más y por eso dice, me voy a llevar mi carro, mi casa, mi cuenta de banco. Ujú. Nada de eso va a ser igual. No veo el dinero yo. Dicen que al principio va a haber dinero. Yo no veo dinero porque el dinero es base de un sistema de escasez. Porque en esencia nunca hay abundancia. Por eso yo estoy de desacuerdo con la palabra abundancia, ¿no? La palabra abundancia es como el aire. No hay un recibo, nadie me lo está cobrando.
toda mi vida voy a tener suficiente aire, a excepción que esté en un submarino, en una cueva o que me tapen la boca, ¿no? Pero si todo está bien, yo debo poder respirar toda mi vida. Todo lo demás me cuesta. Hasta el agua, o sea, porque el agua Ujú, cuesta, ¿no? O sea, el agua cuesta, la comida cuesta, la vestimenta cuesta, un lugar donde puedas vivir cuesta, diversión cuesta. Entonces, siento yo el concepto del dinero, que dice que va a ser cuántico y todo, yo en eso sí me separo de esas ideas, porque estas dimensiones superiores va a existir ujú, la real abundancia, que es lo que dices tú, van a estar estos vegetales, pero ahí van a estar, ya van a estar proveídos, no nos va a dar sueño, no va a haber enfermedad, no va a haber maldad, que lo veo por el nivel de frecuencia, no tanto, y porque se deja atrás la mente egoica. Muy probablemente, como dices tú, nuestros cuerpos van a cambiar. Luego hay dimensiones superiores, ¿no? Que es las que yo mencionaba, que el ujú, cuerpo se vuelve opcional. Algunos de estos seres son seres de luz que presentan un cuerpo dependiendo de la situación. Y ya en la ujú. octava dimensión y superior, el cuerpo se pierde. Y luego eventualmente ya somos energía nada más. O sea, hablo de dimensiones ya muy altas que ya ni siquiera hay una interacción social, ya no hay familias, ya no hay nada. Ya eres energía pura, ya eres la que yo llamo la energía del universo, que es el amor, ¿no? Ya eres amor puro, regresas a la creación. Entonces, no, muy interesante, te agradezco mucho. Esto es de los temas que me encantan mucho Sí, y bueno, pues lo tienes al final de tu línea. Si sí, pudiera yo resumirlo, porque los invitados no vieron, pero los que están visualizando el video no vieron la línea, pero, y no la quiero presentar en pantalla porque está muy extensa, no se va a apreciar, y más si nos están viendo en celular, que es el 85% de la gente nos ve en celular. No se va a apreciar, no se va a leer, pero sí les platico que la Lux tiene al final la quinta dimensión y como que todos estos eventos y todo esto va a suceder en medio, ¿no? Y es lo sí, que se me había indicado antes del amanecer, va a haber varias tormentas. O sea, ¿qué significa? Que va a haber situaciones y hay que adaptarse, hay que prepararse, pero el final es positivo, el final es el ascenso de los que vayan a ser a la quinta dimensión. Aunque no creas, yo veo positivo que los demás se vayan a otro planeta, porque así ya dejamos en paz a la Tierra. O sea, porque así ya a la naturaleza le quitamos el efecto de nosotros, que, insisto, de una manera intuitiva, yo siento que esto no venía. O sea, no nos comportamos igual que la naturaleza. Mucho más sabia que el ser humano. Mucho más sabia universalmente. Entonces, eso me indica que aquí hubo un ser de conciencia que fue inconsciente, ¿no? Y que ahorita en esta elevación de frecuencia, sí está bien. Si la quinta dimensión existe aquí en la Tierra, qué bueno. Pero la tercera dimensión se tiene que erradicar. Qué bueno que se va a otros planetas. así es, Alex. Y bueno, también algo importante de mencionar y qué bueno que lo comentas, aquí hay que aprender a separar dos cosas, ¿vale? Porque una cosa es la quinta dimensión y otra cosa es el nuevo orden mundial. Es decir, en la quinta dimensión no hay nada de esto de monedas digitales ni nada de esto. Sí va a haber eso, pero eso es antes, eso es cuando sea el nuevo orden mundial, porque después ese orden, Alex, viene siendo destruido y después ya es el cambio el cambio de era, ¿va? Y ahora, otra cosa importante también de mencionar, Alex, y te lo comparto, bueno, porque precisamente hay mucha desinformación en Internet, hay cosas que se dicen y tal vez en realidad no son. Casi la mayoría de mi línea del tiempo, que fue que yo la creé, te digo, la mayoría de información, la mayoría, provienen de una clarividente que es vegana, ¿vale? Ahora, aquí no quiero sonar contradictorio ni mucho menos. Yo tengo invitados también y que son mis amigos y he interactuado con ellos, que ellos consumen carne y me han dicho también su libre albedrío, porque yo también consumo carne y aún así ellos tienen visiones que se han cumplido. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque esta línea del tiempo, la mayoría de eventos han sido plasmados de una serie de entrevistas que tuve con una clarividente que ya lleva muchos años en esto, ya lleva 10 años ella siendo vegana y pues le tengo mucha confianza. Ya tiene tiempo que no he hablado con ella, me encantaría volver a entrevistarla, pero ¿por qué te comento esto? Porque luego hay mucha desinformación en internet de que puede hacer así la quinta dimensión, de que va a ser de otra forma y no, 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 no. Hay muchas cosas que no necesariamente va a ser como las hemos visto en internet. Entonces hay que ver incluso, Alex, la fuente de quién está diciendo esas informaciones de la quinta dimensión o de que va a ocurrir algo. También hay que poner atención en pues cómo es su dieta alimentaria, a lo mejor no tampoco te vas a indagar en qué come o no come, ¿no? Pero pues hay que también ver de quién es o de quién proviene esa información sobre la quinta dimensión.
Sí, te voy a decir algo que se me quedó y es un poquito chistoso, pero Sí, 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 lo voy a dime. hacer deliberado Gracias. para que sea relajado. Es Claro, como claro. alguien una vez, ya ves que en todo este tema, que yo no estoy apegado, porque a mí se me ha dicho, es que es movimiento New Age, y que no, no. Ujú, No, para empezar, yo no creo que algo que yo tenga que aprender, todo esto es natural, el universo es natural. Por eso, por ejemplo, dejé la religión también, porque tú crees que el universo va a necesitar que tú te adjuntes a una religión y tengas no, que ir a un sí. templo. No. Lo mismo el New Age, que es como una especie de religión de este movimiento de la quinta dimensión, del New Age, ¿no? Y dicen que Ujú, los cristales y que meditar, es bueno meditar, pero no es obligación ni hay una manera correcta, ni mucho menos. Y alguien una vez me decía, exactamente, es como esos que vienen del curso New Age y vienen todos zen y todo, llegan a la casa y le gritan al hijo o a la esposa, o, se no, o van en ujú, el tráfico y van mentando madres a la gente. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en la alimentación y ujú, todo, pero yo tendría que ir en contraparte de un real entendimiento de que tus ujú. intenciones y tus reacciones enfocarlas, ni siquiera todo positivo, porque es muy difícil, Sí, sí, claro. neutral y positivo. Qué significa? Puedo ver un juego de fútbol, para mí eso es neutral, o sea, tampoco, es que no lo ves de ver, ¿por qué no? No me está causando ningún detalle. Pero veo una película de terror, veo una película de violencia, o tengo una discusión con alguien, o le guardo un rencor a alguien, o le hago un daño a alguien, eso tiene una connotación Ujú, negativa, ¿no? Entonces, a mí es donde me cuesta que veo a alguno de estos gurús de la New Age y todo, y luego igual mientan madres o están enojados, "Ah, es que el sistema, pues es que no estás, o sea, sí ves como que siento ujú. una disparidad, ¿no? Eh, lo que mencionas es cierto, es vibracional, es frecuencia. Tuve al invitado que te platicaba fuera de grabación, Juan Carlos de Uruguay, excelente invitado, ha estado 4 veces aquí conmigo. Y Ah, ok, ok. él hace contactismo extraterrestre. Vamos a, no vamos a entrar en temas de qué sucede en esos contactos, pero se van a 400 kilómetros de Montevideo, Uruguay, a una zona perdida en la nada, parecida, ¿has escuchado las zonas en Chihuahua, la zona del silencio o el área del silencio, algo así, Ah, sí, que no entran sí, los lo he escuchado. celulares? Bueno, se van a una zona similar. Wow. Dice que hay un río cerca donde ellos acampan, es tienda de campaña, no alcohol, no fumar, no carne, meditar, mantener una connotación positiva y que él inclusive, que tiene la sensibilidad, si el grupo intenta que sean grupos de 8 de 6 de 10 si alguien en el grupo está manteniendo una frecuencia no al nivel que requieren, tiene que cancelar el evento o le tiene que pedir que se retire. Ah, no hay hotel ni nada, estás en medio de la nada, te bañas en el río y los días para tener el contacto son los días necesarios para alcanzar el nivel de frecuencia grupal. Tú Ujú, lo acabas de mencionar, porque estos seres no pueden venir, tienen que venir a empatarse en frecuencia. Entonces, cuando ellos logran esto, sí se presenta una nave, sí bajan los seres, ujú. sí Ok. hay contacto con los seres porque el nivel de frecuencia es. Si tú estás con el celular queriendo grabar y estás riendo, te estás mofando, te estás burlando, la nave nunca se va a aparecer. Y él es donde el Ujú. responsable que le dice, ¿sabes qué? Te devuelvo tu dinero, por favor, retírate, porque nos estás afectando a todos. Yo tuve una experiencia en Sedona, Wow. Arizona, Ujú, similar, muy diferente, porque no se nos pidió no tomar ni nada. Eh, y dije, nunca se va a aparecer aquí una nave, porque había un escéptico ahí. Puras preguntas que te das cuenta. ¿Y cómo sé si se aparece si no es de la Army de Estados Unidos? ¿Y cómo sé que si no sé qué? No, ya con esas preguntas estamos fregados. Aparte, la sensibilidad que uno tiene, que esta persona está en un nivel no sé si me explico. Entonces, ujú, eh, yo veo eso, como te digo, yo seguiría comiendo carne hasta el día ujú, que mi frecuencia va a estar en un nivel que me va a ser imposible comer carne, que me va a intoxicar comer carne. Eh, y obviamente ya fumar, tomar, eso ya tiene otras implicaciones, ¿no? Pero inclusive, oye, comiste un ujú, chocolate y todo, si nace de una intuición, un plátano, una dona, un café, porque también gente le echa el café. ¿Por qué? Igual no toman café, pero toman alcohol. Pero te dicen, no, es que el café viene, que no sé qué, o el cacao. He escuchado gente que digo, el cacao se ujú, considera una súper, igual que las aceitunas y el ajo y todo, se les considera súper comida, o sea, que tienen unos efectos muy positivos. Y hay gente que me dice que el cacao es negro, viene de un demonio. Total, nunca vamos a acabar, ¿verdad? O sea, nunca vamos a Sí, acabar.
y les platico, es que como chocolate. Claro, No, cacao, no, ya estás fregado, ya eres un ser oscuro, ya. O te tomas una cervecita, ya. Y yo no lo veo así. Yo lo veo que tiene que ir de la mano y todo empieza sí, de tener las mejores intenciones en tu corazón para todo el mundo y de intentar controlar tus emociones, que cuando te estén llevando a ese nivel bajo, sube. Esta vida, la Lux, yo la veo operando como una persona normal, o sea, que tengas que trabajar, que estar en el tráfico. Yo no sé, me imagino, no sé si estás casado, tengas hijos, pero yo tengo 2 hijos, tengo esposa, llevo ok, 23 años casado, las responsabilidades de ser el proveedor de la familia y todo. claro, No estoy en estado zen todo el día, o sea, me explico. Y así es. hago corajes y le hablo al banco y me enojo porque me suspendieron, no sé, una vez que me bloquearon la tarjeta sin razón. O sea, no, pero lo que intento es, por ejemplo, tuve esa situación, no faltan el respeto a nadie, nada, termina la llamada, ahí sí medito un poco y elevo. Y digo, déjala atrás. No me voy a andar guardando el coraje, no me voy a andar guardando la ira. Sí, la sentí, es parte de esta vida. Y así es. Creo que la tercera dimensión, así es. Entonces, yo invitaría a todos que fuera natural el proceso. O sea, que el proceso sea ya no me gusta el cigarro, déjalo, qué bueno. Ya no me gusta, pienso, el café, déjalo, cámbialo a té. Pero no juzgar y decir, tomas café. Digo, no estoy diciendo que sea tu caso, pero mucha gente que, tomas café, no tomas té verde, estás amoladísimo, no importa lo que hagas, puedes ser la mejor persona del mundo. No importa, ya estás en plan. No sé si me expliqué, perdón. Sí, de hecho, qué poderoso es eso y te voy a decir algo, Alex. Mientras uno esté consumiendo los alimentos, pero que tú estés visualizando que efectivamente eso que tú te estás comiendo te va a hacer bien, que no te va a afectar, es decir, me como esto porque realmente, una, se me antoja y dos, porque no me va a hacer ningún daño. Con el simple hecho de tú decir eso, tú programas precisamente a tu cuerpo a que eso no pase, porque ojo, también nosotros tenemos la capacidad de desarrollar muchísimas cosas, incluso habilidades psíquicas que a lo mejor la gente lo ve inalcanzable, Alex, y como tú lo comentas, en efecto, todos lo podemos llegar a hacer, todo, todo. Y no es la excepción, porque mira, porque lo de las carnes, te comento, aquí hay dos cosas. Lo de las carnes también, precisamente al consumirlas hasta donde me dijeron, es que ahí se hacen contactos con seres de oscuridad, Ujú. Sí, mismas que de incluso se acuerdísimo. atreven a dar fechas de que en tal mes, que en tal día. También luego de ahí provienen emociones, de que a lo mejor me siento triste, pero luego, pero ¿por qué me siento triste? O sea, ¿de dónde viene? Muchas veces vienen precisamente de eso, que del del trato animal porque mira, muchos dicen, y ahí les va, ¿eh? Porque he escuchado mucho esto y también para que la gente se quite como que esa bendita de los ojos. Dicen que a lo mejor nosotros no adquirimos el karma del animal que porque nosotros no lo matamos. Que porque eso nada más es para los que lo matan, ¿no? O que el que lo asesina, pero no. Eso también es para ti porque tú al final contribuiste en esa cadena cuando el animal al final se fue a tu cuerpo. Entonces, como tal, eso de que te libraste, no, tú también contribuiste en su muerte. Otra cosa importante de mencionar, Alex, y de esto que me comentas de las carnes, efectivamente, yo estoy exactamente en la misma situación. No, pues por el momento yo soy soltero, no tengo hijos, por el momento me encuentro estudiando un idioma porque mi carrera me lo pide mucho y pues me encuentro estudiando inglés. Ahorita estoy por iniciar el tercer nivel, justo ayer me fui a inscribir e incluso he comentado que en mi canal que porque a veces me he ausentado un poco de mis redes sociales, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, sí era importante mencionarte esto, Alex, de las carnes, porque hay muchas veces de ahí proviene incluso las mismas enfermedades que no tienen cura, que porque me han comentado que dicen que necesitan que la vitamina B12, que la vitamina B3 y quién sabe qué tantas cosas que el cuerpo humano ya le han metido y metido y metido, cuando la única solución es deja de comer carnes, nada más. Pero sí, yo incluso que eso, yo también siento que va a ser así para mí, que va a ser en el momento que mi cuerpo me diga, deja de consumirlo, ahí va a ser. Exacto. Y me vino a la mente ahorita que lo mencionas porque siento que tal vez no hice una buena explicación de qué me refiero de lo que Ujú. dices. No sé si Sí, recuerdas la canción de Ricardo Arjona, Dios es verbo, no sustantivo. Y, ok, y veo lo mismo, por ejemplo, en gente de implicación religiosa, o sea, muy común a veces que hay señoras que van todos los días a misa.
Ujú. porque así les nace, porque sienten que eso les va a ayudar. Yo no sé sus razones. Las razones son están en su interior. Yo no puedo especular. Pero la Ok. canción lo llama de que sí iba todos los días a misa, pero me ponchó mil pelotas. O sea, gente que a veces ves saliendo de misa y te pita en el coche, muévete, que no sé qué. O sea, pues no vienes de un lugar que venías bien. No, o sea, no fuiste a misa para estar bien. Sales enojado. O sea, Así es. es la incongruencia, ¿no? Entonces, eh, no, totalmente de acuerdo a lo que mencionas, y no solo con el comer carne, muchas cosas que ingerimos, muchas cosas que visualizamos, Ujú. películas de terror, hay gente que las adora, yo personalmente ya no me interesan, ya no me interesan. Ya, haz de cuenta que ya la veo, ya vi el programa. Me Así están es. intentando hacer vibrar en miedo, no, mi esposa y yo, que mi esposa es muy alineada con mis ideas, eh, hace muchos años, 2009, vimos una Efectos Paranormales, la peor película que he visto, está peor que la Bruja de Blair, del mismo tinte, Ujú. grabada en videocámara, cosas así. La terminamos de ver, la última escena, 15 minutos ahí, que hasta le tuvimos que adelantar porque está la chava con el cuchillo ahí, llega la policía y demás. Eh, y nosotros mismos causamos el nivel que nos bajó de vibración, el miedo, la angustia, etcétera, que se empezaran a escuchar ruidos. Nosotros lo causamos, claro que es cierto eso, y empezó a crujir el techo y todo. Y me acuerdo que le dijo a mi esposa, nosotros lo estamos causando, ya mejor respiremos, y lo hicimos, y se paró y dormimos perfectamente. Entonces, muchas cuestiones en esta realidad, por la élite, no sé, yo tuve hace poco un video en mi canal, utilizando un video de soporte del canal excelente que se llama Despertar, Ok. de que llaman que esta energía se llama egregor, o sea, esta energía que lo que busca es succionar tu energía. ¿Y cómo? Con todos estos detalles que tocas de mencionar, las películas de miedo, el prender las noticias, la constante negatividad. Ahí viene la guerra, ahí está la guerra, no sé Ujú. qué, ataque terrorista y se cayó un avión y que lo único que están haciendo es y que estés todo siempre reactivo. Todavía aquí en México somos bien relajados. Qué bueno, el mexicano es excelente, pero la gente americana allá los tienen bombardeados todo el tiempo, que todos les quieren hacer daño, que todos los quieren atacar y están todo el tiempo y luego te ven medio que no eres del lugar y hasta se andan armados, hasta yo estoy listo para meterte un balazo, a ese nivel, porque en Texas, que está aquí cerca de Monterrey, se permite legalmente portar armas, por ejemplo, en un restaurante y algunos traen camisa. Me haces algo, así camisas de Look at me and I'll shoot. Y no sé qué, y traen una, dos pistolas, una atrás, una adelante. No entienden que ese estado reactivo, bélico, de violencia, lo único que está haciendo los está drenando. Igual como bien dices, al comer carne nos baja la vibración. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así es. Cuando mi nivel vibratorio llegue al punto que eso yo ya no lo tolere, te lo aseguro, lo voy a sentir y no me voy a hacer líos de que, ya no puedo comer carne. No, no, porque exactamente ya estás en el nivel, ¿no? ¿Cuánta gente no ha escuchado que deja la carne y lo hace por un tema mental, por un tema de qué es lo que me conviene, es lo saludable, es que el animal sufre, pero luego ven a alguien comiendo carne y están, híjoles, cómo extraño la carne, cómo, hijo, no coman enfrente no, pues eso, ¿cómo va a estar bien? Sí, sí, ¿Cómo va a también estar bien es eso? totalmente de acuerdo. Porque como son muy pocos los que realmente pues no son veganos, es muy difícil. Yo de hecho, yo siento que lo voy a hacer, Alex, hasta que esté yo independizado, porque al menos aquí pues yo, mi familia en casa con mis padres, mi hermana, pues todos comemos carne. Entonces, siento que pues como tú dices, a pesar de que también sea en el momento que va a ser tu cuerpo humano, también es una disciplina. Sí, 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 pero bueno, ahí sí, cuando te llegue, no te va a costar nada. Vas a ver, y tal vez, ¿cómo te diré? Ujú. No vas a estar con tu familia deseando Claro. la carne. Tu nivel vibratorio va a decir, esto que está haciendo mi propia familia no va, pero tal vez en el nivel de madurez que tengas, digas, pero a mí no me corresponde decirles nada, entonces simplemente estás bien. Pero si estás en una posición que tiene que ser un esfuerzo, o sea, tú mencionaste algo, es que se me antoja un chocolate, lo como, muy bien. Yo no digo de comer X o Y, sino
temas como el ayuno intermitente, he escuchado, todo tiene un sentido. No tienes ganas de cenar, no cenes. Tienes ganas de cenar, es por una razón, cena. Tienes Ujú, ganas de cenar un sándwich, cena. Tienes ganas de cenar un pedazo de carne, cénalo. O sea, y totalmente de acuerdo contigo que yo tiene años que tengo esa filosofía, que es ujú. escuchar a lo que mi cuerpo me pida. No he subido ni bajado de peso. O sea, sí no estoy delgado, pero tampoco estoy obeso, ni mucho menos. Pero antes, una pizza era, híjole, cuántas, ya ves el tema de las calorías y Ujú. cuánta grasa, no sé qué. Ahorita es una pizza y es de la marca que sea, me la voy a comer. Tampoco me va a matar, ni mucho menos. Tampoco es diario este asunto, tampoco lo hago todos los días. Por ejemplo, una vacación. Hoy andas ahí, cuando viajamos a Texas, pues vas en la carretera y ya ves que salida tal, McDonald's. Y sí, hay unos que evitas más que otros, ¿verdad? Pero si al final ya todo el mundo trae hambre y está nada más esta tienda que va a ser fast food, por una vez no nos va a pasar nada. Especialmente si, como dices tú, tu mentalidad es tengo hambre, no hay problema, pum, no pasó nada. Oye, todos los días, 3 veces al día, como el documental del que casi se muere después de ir 30 días, Super Size Me, no sé si lo has visto, que Eh, conscientemente fue 30 días a McDonald's 3 veces al día y casi se muere no. al final de los 30 días, traía colesterol y casi le da un infarto y todo. Ya falleció, el chavo no estaba tan grande, pero Híjole. no fue por eso fue años después, Ujú, pero muy mal la pasó. Bueno, pues ahí sí estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, ya eso ya no es un tema de que le voy a dar a mi cuerpo lo que me pide, ya estoy sí, yo tomando malas decisiones, ¿no? sí, forzándolo. Si Ujú, estoy todo el día fumando, si estoy, pero oye, si no fumas y de repente se te antoja un cigarrito, es gravísimo y es donde, bueno, yo tengo la filosofía que es sí. lo que tu intuición te diga y en esta realidad pues es que debemos de comer esas legumbres que mencionas, estos vegetales, estas Ujú, hierbas que mencionas, es lo único. Ni siquiera tomates, ni siquiera lechuga, ni ujú, siquiera es una legumbre, parecen como calabazas, me parece, se me explicó, ujú. que son así muy grandes exactamente porque pues una va a proveer mucha comida. Ujú. Sí, porque mira, eso también a lo mejor ya no tiene que ver con mi línea del tiempo, pero tengo que mencionarlo, Alex, qué bueno que dices eso, porque también el quedarse con las ganas de algo o Mm. también limitarte a algo que realmente quieres o necesitas hacer, también no es bueno, no es favorable, porque en algún momento esa energía o ese deseo que sentías en algún momento tiene que salir y pues lamentablemente cuando sale, pues hay otras repercusiones en el cuerpo humano. Te enfermas, te da un resfriado o te enfermas muy fuerte del estómago. O sea, también eh, yo sé que es muy complejo esto, pero sí, en efecto, si lo vas a hacer algo, pues que sea con ganas y de decir, a lo mejor, como tú dices, me estoy comiendo esto porque tengo la conciencia de que yo lo quería hacer, de que tenía muchas ganas y a lo mejor después de esto ya me voy a sentir bien. O sea, ya no voy a estar con el remordimiento, porque también si te estás comiendo el animal con el remordimiento de que pobrecito, de que a él lo mataron y luego yo me lo como, eso también está completamente mal. Y otra cosa importante de mencionar es que hasta donde tengo entendido, lo que me dijeron es que si vamos a dejar las carnes es porque respetemos más que nada la vida animal, es decir, por amor a los animales, es lo que me dijeron a mí. Totalmente de acuerdo. Ujú, Amor a la naturaleza. ujú. Y siento que no solo eso, vamos a dejar de, por ejemplo, la caza deportiva, la pesca deportiva, el matar o depredar especies que porque hacen daño, ¿no? Vamos a evolucionar de muchas maneras, vas a ver. Y el Así es. contacto y la relación con la naturaleza es extremadamente importante que eso ya se haga un balance. Son Ujú, demasiados años, miles de años que el humano ha totalmente tomado lo que necesita la naturaleza y les ha devuelto prácticamente nada. Te quería decir algo, ya llevamos, no parece, pero 1 hora y media, se pasó bastante rápido. Vamos wow. más o menos, ya va a ser uno de los episodios más largos. Ok, ok. También te quería hacer la invitación, pero ahorita fuera de grabación lo platicamos que si te empiezas a sentir, no sé en qué nivel de inglés vayas, pero me encantaría tenerte para el canal en inglés, porque ahí Ah, muchas gracias. es otro público, Ok, aunque debe haber algunos suscriptores en común. Allá tenemos un público más grande de varios países, Australia, Reino Unido. Sí está muy los métricos, los analíticos sí nos indican que como que es una audiencia más mundial, aquí es más de México, Sudamérica, un poco Estados Unidos. No, hombre, me encantaría tenerte allá porque estuvo genial la plática. Lo que ok. te quería pedir
es si hay algo más que sientes que faltó de ver de tu línea o algún comentario final. Nada Gracias. más, si me lo permites, para cerrar, Claro. una breve información Ujú. importante de la línea del tiempo, que dice así, ya después los que tengan la oportunidad de ver la línea del tiempo, con gusto, y si no, pues yo mismo se las paso o te la paso a ti, Alex, y ¿Hay bueno, algún link? Lo pongo en la descripción del video para va que va. comprometerme. Sí, lo pongo. Entonces, para todos, aparte de todas las redes que me pase la Lux, va a estar la línea de tiempo ahí, porque si la pusiera en pantalla, pero no, es Sí, complicado, no, no se, no no te se va, preocupes, no se al va a ver. contrario. Bueno, voy con las recomendaciones finales que tengo como parte de la línea del tiempo, ¿vale? Si me Ujú. lo permites, claro. Claro. Bueno, lo siguiente dice así, los reprobados. No te fuiste en el arrebatamiento, es decir, ¿qué va a pasar con las personas que se queden efectivamente y no sean pues raptadas en ese momento antes de los grandes cambios? Crea un botiquín de emergencias. Debes de tener curitas, vendas, alcohol, cubrebocas y máscaras de oxígeno. También medicinas, antidesinflamatorios, antidiarreicos, laxantes y medicina que tengas que consumir en caso de alguna enfermedad o padecimiento. Crear una mochila de antiterremotos donde vas a poner miel, sueros, silbatos, linternas, comida enlatada y cerillos de madera. En caso de que haya algún movimiento telúrico bastante fuerte, Alex, que ya no tuvimos tiempo de mencionarlo, pero hay 3 terremotos dentro de mi línea del tiempo. Perdón, hay 3 terremotos dentro de mi línea del tiempo que van a llegar a escala mayor. Hay uno en particular, perdón, que se me olvidó mencionar. Hay uno que es el antecesor de otros dos que vienen. 2 semanas o un mes antes de que ocurra un movimiento por la erupción del Popocatépetl, que va a ser en la madrugada, el sismo es el amanecer. Un mes antes o 2 semanas antes hay un sismo donde se raja la placa de Cocos y el movimiento llega a México bastante fuerte y después de ese movimiento telúrico, las personas en la Ciudad de México van a estar durmiendo afuera de sus casas por el trauma que va a generar. Lo que yo sé es que son 3 temblores en una misma noche, pero en distinta frecuencia. Bueno, les comentaba lo de la mochila, miel, suero, silbatos, linterna, comida enlatada, cerillos de madera, barras energéticas y walkie-talkies envueltos en papel aluminio. ¿Por qué? Porque eso va a hacer a que no te ayude a la detección cuando sea lo del nuevo orden mundial. Y dentro de esa mochila vas a colocar tu biotiquín de emergencias. Ahora, también es importante que tengan una máscara de gas. No sé si la alcanzan a ver, pero aquí se las muestro. Una como esta. Ujú. Ok, ahí esa máscara de gas la venden la pueden pedir en línea o la venden, creo que también, si no recuerdan, de Home Depot y te va a proteger para 2 cosas. Una, la erupción de los volcanes en cadena del cinturón de fuego, porque va a ser los gases tóxicos. Los reprobados también deben de buscar un área rural donde tiene que tener esa área rural un pozo de agua lejos de las ciudades, tierra fértil para cosechas y que tenga siembra de cultivo para plantas medicinales, porque ya no va a haber medicinas, siembra en bolsas negras y botellas de plásticos para comida en largo plazo. Ese es un proceso, búsquenlo así en internet. Siembra en bolsas negras y botellas de plástico y que sea arriba de 2.500 o 3.500 metros sobre el nivel del mar. Al construir tu casa debes cubrirla completamente de unicel o en otros países le llaman poliestireno expandido. Instalar un calentador de energía solar y almacenar candiles para alumbrar durante la noche. Eh, ¿Por qué les comento lo del papel aluminio y lo del cubrir totalmente la casa con unicel? Porque eso va a hacer que no sea detectado. Otra cosa también lo de la marca versus la cruz, el antipapa y el anticristo se unirán e iniciarán después del gran milagro que van a ser como una especie de cruces de fuego que van a ver en el cielo. Podrás tomar tú la decisión final, si la marca de Dios, que es la cruz en la frente, o la marca de la derecha. Pero eso ya tiene que ver con otro tema, pero es importante de mencionarlo. Durante los cataclismos hay una protección milagrosa, Alex, independientemente de las religiones. Yo también no soy muy devoto de ir a la iglesia, ni mucho menos, porque para mí las religiones únicamente dividen a los seres humanos. Pero esta protección sirve mucho. Dice así, te saludo, te adoro, te abrazo, oh adorable cruz de mi Salvador. Protégenos, guárdanos, sálvanos. Jesús, te amo tanto como a Él. Yo te amo por tu santa cruz, Señor. Señor, calma nuestros temores para que sintamos paz y confianza. Eso es para los cataclismos grandes, como vienen siendo lo de el terremoto mundial, que es aproximadamente a las 6 de la mañana, 7, después de la erupción del Popo, pero para eso ya tuvo que haber ocurrido el arrebatamiento que te había comentado. Y pues bueno, eso es todo. Aquí hay una más que te la comparto rápidamente.
En México sacrifican mascotas, reportan casos de dengue y lepra, de ampollas blancas en manos, brazos y a miles. África contamina sus aguas marinas y se extiende por el resto del mundo. Taiwán y la India reportan casos de ojos rojos y sangrados de nariz. Muy comentaba. Y países muy probable que la través de China, Alex. Y el antídoto final para enfermedades desconocidas, porque no va a haber, dice, comer un pedazo de papel fino donde se escribirá, oh Jesús conquistador de la muerte, coma, sálvanos, y eso literalmente dice, te lo comes hasta que la enfermedad desaparezca. Y la otra es meter una medalla de la milagrosa dentro de un recipiente que contenga agua bendita, tomarla hasta que la enfermedad desaparezca. Esta información que te estoy compartiendo, Alex, y también para los niños con hojas de espino, remojarlas como en té por 8 minutos y en un cuarto de taza dárselo oralmente al niño hasta que desaparezcan los síntomas. Y igual, si quieren limpiar verduras o cosechas para esos tiempos más fuertes que va a haber, purificar los alimentos rociándolos con agua bendita exorcizada con un trapo húmedo, limpiar las frutas y verduras y bueno, prevención para guerras y revoluciones, tocar sus propias frentes con una estampada bendita o con una medalla de la Inmaculada y así no temerás. Bueno, aquí hay un mapa, te lo muestro así rápidamente. Este es un mapa, lo rojo es agua, ¿vale? Lo que está en amarillo es lo que queda después del primer terremoto mundial y después del segundo ya realmente se reduce mucho, pero eso ya no creo que lo vayamos a vivir todos. Miren cómo queda México, solamente en triángulos. Eso es lo único que queda después de las inundaciones. Por eso es que esto que te comento tampoco no es mío, yo no lo inventé, descuiden. Esto proviene de la fuente oficial de un texto que se llama El Aviso. Así búsquenlo, está en internet, pero este aviso no está en cualquier lugar. Esto yo lo encontré por una fuente a la cual ya tuve la oportunidad de entrevistar al canal de 48 Días Pro Vida. Ellos proporcionaron esta información y precisamente estas protecciones que les estoy diciendo en estos momentos es para que no les afecte tanto. Les comento, la protección milagrosa y otra que es poner en los marcos de puertas y ventanas aceite bendito y poner una medalla chica bendecida de San Benito con una cruz bendecida cada una. Esto es para que precisamente se supone que en teoría no se cae tu casa durante el terremoto mundial y antes de cada temblor tienes que estar en meditación, tapar ventanas y aberturas a tu hogar y en el último terremoto velar y orar hasta el regreso de Cristo, se dice, pero en teoría es para acceder a la quinta dimensión. Para el acceso a la quinta dimensión, Alex, ahí es como tú lo veas, ¿eh? Lo que yo les recomiendo es estar en posición de flor de loto porque es para una preparación hacia la quinta D. Si ves demonios, enfrentarlos con un crucifijo y orar. Si en vez de los demonios no tienes la oportunidad de enfrentarlos, darles un abrazo y amor, no les tengas miedo. Porque algo que se me olvidó decirte es que cuando sea ese temblor mundial, Alex, hay como un choque de energías. Entonces, ese choque de dimensiones va a hacer que los ojos sean visibles a ver entidades que no podemos ver en estos momentos, ¿vale? Y el consejo final de los ángeles, si me lo permites. Este será tu examen final. 1, deberás estar en meditación y orar durante los cataclismos. Ya está cantando un pajarito. 2, sube tu vibración desde ahora, porque cuando inicien los eventos más fuertes no estarás preparado y puedes morir. 3, trabaja en equipo con tus nuevos vecinos. Con subir tu vibración atraerás a gente igual a ti. Si alguien necesita de ti, ayúdalo. Es hora de pensar en los demás y dejar de pensar en nosotros mismos. Después de cada cataclismo, ayuda a los que más puedas. Y eso también va a ser candidato para que te vayas en el segundo arrebatamiento, porque hay 2 arrebatamientos. Y eso es lo final que te quería comentar. Yo sé que es mucha información, pero es No, no, importante no, no. mencionarlo para la Muchas de gente que las, se quede. Ajá. claro, muchas gracias. No de que a ti. Como alguna vez alguien me dijo, ahí está la información. Digo, va a ser un video de casi 2 horas, pero ahí está la información Así es. y obviamente todo lo que me des, la Lux, yo lo voy a incluir en la descripción del video. Ahí es donde pongo la información del invitado, la línea de tiempo, eh, tus redes, no sé si las quieres mencionar. Yo como quiera voy a poner todos los vínculos ahí en la descripción, pero
tienes canal de YouTube, etcétera, me imagino. Sí, claro que sí. En todas mis redes sociales ya me encuentran como @Los Misterios de Lalux en YouTube, Los Misterios de Lalux página en Facebook, red social en Instagram y en Twitter o X, como se le llama ahorita popularmente. Ya estoy ahí como @MisteriosLalux. Y también tengo un canal de Telegram que es totalmente pues abierto al público. Ahí también ustedes tienen la oportunidad de compartir su opinión, es de libre albedrío. Y en ese grupo estoy como @Luxioners, es el grupo. Pero también Ok. contacto directo conmigo, también lo pueden tener ahí como @Los Misterios de Lalux. Y pues igual también el número de WhatsApp, si me lo permites, Con también es todo gusto. público. Ok. Es más 52 55 38 23 95 06, con el prefijo más 52 de, pues bueno, De de aquí de México. México. Ajá. Solo para aclarar, ¿para qué se te puede contactar? ¿Preguntas o das algunos servicios o...? Pues no, como tal, no, me pueden contactar. Bueno, de servicios hay otras cosas. A lo mejor, te digo, me enfoqué más en la línea del tiempo, hablé muy poco de mí, pero era importante mencionar esto de la línea del tiempo. Pues bueno, yo también leo el tarot. No Ujú. es algo que lo haga tan frecuente, pero la última consulta, les comento, fue una de mis invitadas, una invitada que tuve en el canal. Le hice la consulta y pues quedó muy impresionada porque yo de hecho, tiene tiempo que no las leía y cuando las leí, pues muchas cosas salieron, pero bueno, yo soy muy profesional en ese aspecto. Yo no indago ni mucho menos hago esto como para fines de lucro, ni mucho menos. De hecho, mira, si me lo permites, te lo comento, los precios de las consultas son muy baratas, no cobro lo que tal vez cobran otros, pero yo con gusto les comparto la información si gustas por ahí, para los que gusten alguna consulta y también para propuestas de entrevistas, o igual si a lo mejor alguien tiene alguna información o ha tenido sueños premonitorios, también le doy la oportunidad, de acuerdo a lo que me comentan, a la información que me escriben, evalúo la posibilidad, pues, de también para poder proporcionarles una entrevista. Ojo, solo para que compartir la información, no es para alarmar, ni generar amarillismo, ni mucho menos. Así es, así es. Esto al final, que cada quien utilice el discernimiento, que lo interprete. Hay quienes no se adjunten a nada, es respetable. Hay quienes se adjunten a casi todo, a todo. Así es. Es muy interesante. Yo la verdad es que varias cosas de las que mencionaste no las había escuchado jamás y he Ok, escuchado a mucha gente, entonces te felicito, es una información muy completa. Otras cosas ya había escuchado y había escuchado otras variantes o versiones. gracias. Entonces, no, es que nada, esto es para alarmar y al final, si pudiera dar yo un mensaje final, es que suceda lo que suceda, seguimos adelante. Si nos quedamos aquí, si nos mandan a otro planeta, yo tampoco, igual que tú, sé si voy a ir o no. Yo también tengo otra información de mi caso muy particular, que es posible que no termine yo ni aquí, ni allá, ni acullá. Entonces, si no tengo otro lugar a que tengo que ir, Claro, pero eso es muy personal mío. Pero yo transmito, para mí, lo que sí estoy seguro es que todos, absolutamente todos, a pesar de que esta situación se pudiera ver como que vienen cosas muy complicadas, todo al final pasará, igual que todas las tormentas, todas pasan y vamos a terminar donde tengamos que terminar. No significan, para mí, no significa algo en particular el que si en mi caso termino aquí en la Tierra 3D o en el nuevo planeta 3D, pues ahí terminé y ahí es mi nivel correcto. El universo no comete errores. El universo no comete errores y es extremadamente justo y hermoso en sus procesos. Y aquí simplemente es un reacomodo ya necesario, ¿no? Esto ya venía, esto ya tenía que ser, esto ya tenía que suceder. Este reacomodo aquí en la Tierra, por eso yo estoy abierto a la posibilidad de que no terminemos nadie aquí, sino ya esta Tierra se le deje en paz así es. y va a haber y para los que me dicen, es que la tierra sin el humano, ¿cómo va a subsistir? No, hombre, va a florecer. O sea, no. Si ese fuera el caso, no, aquí renace, pero increíblemente. Entonces, te agradezco mucho, la luz. Muchas gracias. Y definitivamente platicamos después de que si gustas venir al canal en inglés, ahí está atrás de mí. Uno es Ah, ok. dialectshow.tv y el Wow. otro es el show de Alex. El primero fue en inglés, así empecé. Realmente mi historia es por ahí del 2022 me invitaron a participar en un programa como invitado, como seguidor del programa. O sea, yo no tenía canal, no tenía nada.
Y de ahí nació mi intuición, mi necesidad, mi gana de tener un canal y ha ido cambiando, ¿no? Primero empecé en una plataforma BitChute, luego migré a YouTube, me tuve que adaptar un poco a esta plataforma eh, y, y ahorita pues estamos así salen episodios lunes y viernes en ambos canales, obviamente el show de Alex son en español como este, en The Alex Show son exclusivamente en inglés. Pero me encantaría, si tú te sientes cómodo, llevarte allá y tener prácticamente el mismo episodio, pero en inglés, porque estoy seguro que les va a encantar. Muchas gracias. No, claro que sí, al contrario, gracias a ti. Yo creo que sí estaría bien, muchas gracias por la participación. Yo creo que sí, sí me voy a animar. De hecho, fíjate que quiero hacer como videos, como shorts, pero en inglés, cortitos, como para irlo ya implementando justo también, así como tú. Felicidades por tener también un canal en Gracias, inglés. gracias. De hecho, por ahí también me dijeron un comentario de una seguidora que me dijo que cuando hacía un programa en inglés, porque ella casi no hablaba español. Entonces yo creo que es importante también pues que yo lo aprenda y no solo también para que de por sí que mi carrera me lo pide, sino para también empezar a dar información en inglés. Y mira, yo siento que igual ahorita, bueno, como tú consideres, yo siento que ahorita solo dimos como los datos relevantes del inicio y el final de mi línea del tiempo, como las bases, pero si tú gustas más adelante, si me lo permites, claro, igual si tu público también está de acuerdo en hacer otro segundo programa, como para ir ahora sí ya enfocándonos pasito a pasito de cómo va a ir la línea del tiempo, o sea, qué evento sigue después de cada uno. Y pues bueno, yo creo que eso fue lo único que nos faltó, pero era importante a lo mejor mencionar los fundamentos que comprenden o conforman mi línea del tiempo. Así es, así es. Con todo gusto, las veces que tú quieras, encantado. Estos temas me encantan, como te digo, Gracias. a veces como que a veces necesitamos la validación. Yo lo que ofrezco es que yo escucho, yo opino y hay tanta información allá afuera que siento que es eso que a veces se nos obliga de que es que, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Pues no opino ni una cosa ni otra, sino esa información es válida y yo lo único que presento es ese escenario final que pase lo que pase, vamos a seguir todos adelante. Todo va a estar bien. El universo simplemente nos apoya. Este proceso era necesario. Este proceso que maneja tu línea de tiempo es un proceso necesario y si quitamos el juicio de que si está bien o está mal y si simplemente lo vemos como que es algo que tiene que pasar, pues pasará y vamos a estar bien. Muchas gracias. No, gracias a ti, que estés muy bien, Alex. Y pues bueno, gracias y saludos a todos los de el show de Alex. Gracias. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Alex. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.